de 4 años que le dicen, y que sí me ha tocado escuchar, que le dicen, te va a llevar el señor del costal, o te va a llevar, o te voy a ir a dejar al DIF, a la casa donde están los niños que... Entonces el niño en verdad, por ejemplo, hay niños que le dicen, si no comes, te voy a ir a dejar allá. Entonces el niño es una angustia porque para él es literal, me van a dejar. ¿Qué tal? Muy buen día, amigas y amigos. Ya estamos de vuelta en SOS Mente y Corazón en esta segunda temporada. Así que les recuerdo que hay una primera temporada. Si no han visto los capítulos, váyanse a nuestras redes sociales, búsquenlos. Están muy variados los temas. Yo sé que a alguno les va a interesar. Y bueno, pues también quédense con lo nuevo, con lo que vamos a estrenar, porque se vienen temas muy, muy interesantes. Ustedes saben que me gusta mucho tratar temas de la crianza positiva, nuevas generaciones de niñas y niños con menos afectaciones a lo que muchos crecimos. Ya también tuvimos un programa de las heridas de la infancia y esa es la intención, retroalimentarnos, reflexionar y pues ir acabando con esos patrones que tuvimos de niños, que nuestros papás tuvieron, que nuestros abuelos tuvieron y que ahora queremos que la historia sea diferente. Tengo mucho gusto en presentarles a la psicóloga infantil que nos acompaña este día. Se trata de Ana Erika Verdín. Gracias por acompañarnos, Ana. ¿Cómo le gusta que le digan, Ana o Erika? Erika. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Estar aquí con ustedes. Quiero comentarles cómo es que llegamos a Erika, porque vimos un cartel, Erika, en el que impartió una conferencia hablando del berrinche y el regaño, esa relación que todavía muchas mamás y papás no logramos desenredar y ver cómo tenemos que enfrentarnos a esas conductas de niñas y niños. Así que ya sé que les va a interesar, compartan este capítulo. Y bueno, quiero iniciar con que nos cuente qué son los berrinches y si hubiera una forma como de clasificarlos. Bueno, el berrinche es una desregulación emocional en la cual los niños empiezan a tener una agitación psicomotriz. Es decir, empiezan a patalear, empiezan a brincar, igual el típico, se tiran al suelo, pero también está gritos, llanto, esta expresión muy explosiva de emoción. Okay. Entonces, si lo podemos catalogar, tendría que ver esto y está relacionado con la desregulación emocional. Es decir, hay una gran carga emocional y afectiva, la cual el niño no sabe qué hacer, no puede regularse y entonces se des... Ok. Entonces, digamos que para su temprana edad pudiera ser hasta natural. De hecho, es natural que ocurra. El desarrollo evolutivo del niño. No sabe cómo expresarlo y tal vez le gana la euforia de cualquier emoción. No sabe qué nombrar, incluso es desde etapas como 3 años, 2 años, que siento, solamente sé que siento algo. Entonces, es parte del proceso evolutivo del niño. ¿Todos los niños hacen berrinches? No. Y no de la misma intensidad. ¿Y qué lo hace variable? Hay varios factores. Uno de ellos es el temperamento. En los niños, este ya es muy personal. El temperamento es innato, es genético, es cómo se va compartiendo en los padres y tiene que ver con la capacidad de poder afrontar, digamos, ciertas circunstancias y que está relacionado ya, no se quita, vamos, esto es para siempre y genético. Entonces, es como si fuera una curva en la cual los niños sienten una emoción y se les dificulta regularse. Hay niños que su temperamento da para eso. Es un temperamento difícil, como lo clasifican algunos de manera muy general, pero otros niños el temperamento es muy fácil. El temperamento, entonces, experimentan la regulación emocional, pero se regulan rápidamente y es de menor intensidad. Tiene que ver con esto y generalmente lo vemos en papá, en mamá o en el abuelo. O sea, también se guían por el ejemplo de ver cómo reacciona mamá y papá ante tal situación y como que también por ahí tiene que ver en estas dos cosas. Primero, que papá y mamá pueden tener el temperamento similar y entonces, claro, con ellos muchos más recursos para poder regularse, pero también por el ejemplo que van viendo cómo se regulan ellos. Ok, qué interesante, porque desde chiquitos, bien dice el dicho que los niños y niñas son como esponjitas, ¿no? Sí, que lo que aprenden en los primeros años incluso es lo que ven. Así es como, ¿y qué tipos de berrinche hay? Ahorita decías el típico, y me acuerdo, híjole, cuando se tiran en el supermercado o en un lugar público en el que incluso nos paralizamos como mamá o papá, que más adelante les vamos a decir cómo debiéramos actuar. Pero, ¿qué tipos de berrinches? Bueno, primero, pues, entender esta parte del berrinche que tiene que ver con el desarrollo del niño, ¿verdad? Entonces,
las estructuras cerebrales, el sistema nervioso central aún no está totalmente desarrollado, por lo cual aún no tiene como esta habilidad para poder como pensar, analizar, que se supone que los adultos sí tenemos. Se supone. Entonces, los niños no saben y tiene que ver con el sistema límbico, que es emocional, pura reacción. Es cuando el niño experimenta la ira, experimenta el enojo y se desborda. Aquí estamos hablando de una respuesta a una emoción. Okay. Entonces, puede ser de qué tipo. Del tipo de sentir la frustración, de que quiero algo. Puede ser del tipo de enojo, de que entonces alguien me toma algo, me quita o hace alguna situación que me genera enojo. Entonces, va a responder. Pero también el berrinche está relacionado con, por ejemplo, hay niños que para dormir sienten esta necesidad de que quiero dormir, pero no sé, no encuentro mi lugar, no encuentro mi espacio, entonces empieza a generar un desbordamiento emocional. Tiene que ver también con la edad. Entre más pequeñitos suelen ser con esto, tienen hambre. Hay quienes catalogan los berrinches desde este desarrollo cognitivo. Entonces, hay berrinches que es pura reacción emocional, pero también hay berrinches que tiene que ver por esta recompensa que ya tú. Ok. Ahora sí que como dicen, te tomó la medida, te agarró la medida. Y eso es con los niños ya más grandes. Muy bien. Ahorita que hablabas acerca de la edad, ¿a qué edad es común que ocurra un berrinche y cuando ya papá o mamá tienen que decir, no, ya esto a esta edad como que ya no me da? Sí, 1 año y medio, 2 años empieza ya el desbordamiento emocional. Uh-huh. Pero si esto continúa hasta los 5, 6 años, entonces ya no es tanto dentro de lo normal. Ya 6 años pudiéramos decir, ok, es parte de las habilidades que va teniendo el niño, pero ya más de esto ya no. ¿Por qué? Porque el niño ya va desarrollando la capacidad para poder comprender y entender consecuencias también. Y entonces ahí ya estamos hablando de algo más relacionado a la autorregulación y gestión de emociones. Pero una cosa, tengo que decirles, y sí me gana un poco la risa, porque en la edad adulta, ¿cuántas personas no vemos que siguen haciendo berrinche? O sea, ¿por qué? ¿No lo trabajaron en su momento o fue una técnica que les funcionó para alcanzar ciertas cosas que las siguen replicando en la edad adulta? Digo, ya no se tiran al piso, pero perfectamente identificamos, es un berrinche, esta reacción porque no sabe cómo manejarlo emocionalmente. Porque están estos gritos, tirar cosas. Sí, tirar cosas. Aquí tiene que ver más con la desregulación emocional. Okay. Porque los pequeñitos pues no saben qué sienten y es normal. Pero ya los adultos, existen muchos factores que pueden llevar a que exista o presenten esta desregulación emocional. ¿Qué puede ser? Cuestiones de personalidad. Existen factores como algún trastorno de personalidad que pueden llevar a que esta desregulación se lleve. Pero también factores de eventos traumáticos, situaciones que desbordan emocionalmente. Todos en algún momento llegamos a presentar una situación que nos desborda emocionalmente. Y dependiendo de los recursos que hayamos tenido desde pequeños, precisamente el acompañamiento de los padres, cómo nosotros vimos que se regulaban ellos, cómo entonces fuimos validados en las emociones y se nos mostró las diferentes maneras de regularlo, es como vamos a aprender en la edad. Ok, pues bueno, hay que seguirle echando ganas. Si no aprendimos de niños, siguen yendo a terapia. A ver, ¿qué nivel de berrinche es aceptable? Decíamos, es algo natural. Y de hecho, pues hay que ser un poco o mucho pacientes como mamás y papás. Decir, bueno, es parte de, está aprendiendo que esta es la emoción de enojo, esta es la emoción de frustración o el sentimiento de frustración. Pero, ¿cuándo ya es inaceptable? Mira, lo acabas de decir muy bien claramente. En los primeros 6 años de vida es parte en pura emoción. Okay. Apenas está desarrollando las funciones ejecutivas. El niño todavía no tiene como desarrolladas muchas cuestiones del pensamiento, análisis, abstracción y demás. Entonces es normal. Aquí tiene que ver cuestiones temperamentales y más allá de hasta dónde podemos dejar es cómo podemos acompañar a nuestros hijos. Todos los niños son diferentes, es el punto que les digo. No podemos comparar incluso 2 hijos, decir, es que tu hermano no hacía esto y tú haces eso. No, bueno, pues es que son diferentes. Sí. Y entonces es cómo voy a acompañar mejor. ¿Cómo entonces voy a estar con él o con ella? ¿De qué manera? Otra cosa bien importante, los niños cuando hacen este tipo de desbordamiento emocional en el supermercado, en la tienda, en situaciones así, a los papás nos gana como esta vergüenza y ser evaluados. Sí. Y entonces aquí es importante también cómo me regulo yo para poder acompañarlos. Es bien válido, yo les digo a los papás,
nadie nos enseña a ser padres y también es parte del aprendizaje que vamos teniendo. Y es muy válido que en cierto momento nos frustremos de cómo vamos a acompañar, pero en ocasiones es ok, estoy aquí. Aunque no pueda decir nada, es mejor callar y decir, ok, aquí estoy, para poder acompañar al niño de una manera en que valide la emoción, en la cual entonces si el niño se desborda, empieza a gritar y empieza a hacer como toda esta conducta psicomotriz que decía al inicio, bueno, poder acompañar y decir, estás enojado, nombrar y demás. ¿En qué momento ya sí no se permite o en qué momento se tiene que poner como este límite y esta contención? Es cuando hay agresión hacia sí mismo o hacia otros. Agresiones de que desde el tipo verbal, o sea, eso está hiriendo al otro, desde el tipo entonces golpes hacia sí mismo, hacia otros, es cuando entonces ya vamos a empezar a contener. Pero siempre acompañando y yo les digo, sí es bien importante no regañar, sí poner límites, pero el regaño es importante cómo lo voy a... ¿Cuál sería esa diferencia entre hablar firme y regañar? Ok. En el desbordamiento emocional, cuando está el berrinche, el niño no va a escuchar. El niño está alterado, el niño no va a comprender lo que tú le digas. Y sobre todo este discurso que le podemos dar de, mira, es que no te lo puedo dar porque no traigo dinero, el niño se va a perder. O sea, el niño no puedo estar como en esta parte tratando de hacerlo entender, ni en ese momento ni con un discurso demasiado largo para él. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer en ese momento? O sea, permitirle que lo exprese, acompañar, si estás enojado, ¿qué podemos hacer? ¿Quieres tu espacio? ¿Quieres estar solo? ¿Quieres que yo esté aquí contigo? Y entonces el límite se pone de cuando ya está más tranquilo y es la consecuencia. Ok. O sea, yo en el momento no le digas, si no te levantas te va a pasar, porque no va a escuchar para empezar. El niño es puro enojo. Incluso tú y yo en algún momento que nos hemos llegado a enojar es como me sentía tan... Exactamente, porque lo que predomina aquí es precisamente el sistema límbico, es por emoción. Y nosotros en adultos se supone que ya tenemos desarrollada la corteza prefrontal, entonces ya tenemos esta capacidad de razonar. Y aún así en ocasiones nos desbordamos. En el niño que no la tiene, que está en este aprendizaje, entonces es pedirle que haga algo que no sabe cómo hacerlo. Entonces dentro de los límites que podemos implementar con ellos es precisamente enseñarle las consecuencias. Pero cuando ya está más tranquilo. O sea, consecuencias, no castigos. No castigos. ¿Cuál sería una consecuencia, por ejemplo? Por ejemplo, hay consecuencias naturales y hay consecuencias lógicas. Consecuencias naturales, esto ayuda mucho a explicarle a los niños. Yo les digo, mucho a mis pequeños que van a consultar, les digo, bueno, si yo pongo una nieve aquí, la dejo y no me la como, me pongo a jugar contigo, ¿qué va a pasar? Pues se va a derretir, ¿ok? Y si yo lloro y entonces grito y entonces me pongo en el piso a patalear, ¿la nieve va a volver a hacer otra vez? No, ya no. Si la meto al refri, no, pues no. Hasta me dicen así como que no, Erika. Ok, entonces le digo, así pasa también. Hay conductas o hay cosas que hacemos y que va a tener una consecuencia. Y así lloremos o hagamos algo, esa consecuencia va a estar ahí. Y entonces es una consecuencia natural. Hay consecuencias lógicas que nosotros los padres ponemos. Por ejemplo, el que si no recoges tus juguetes, va a haber una consecuencia que yo estoy implementando, que yo te estoy poniendo, pero no porque, por ejemplo, no va a estar relacionado a que no comas, o por ejemplo, no te voy a dar esto, sino que está relacionado a, ok, no guardaste juguetes, ¿qué puede ser? Pues no los vas a sacar la próxima, o entonces o no te compre una temporada, o algo que esté relacionado con el hecho. Ajá. Para que el niño conexión. Para que el niño le ayude a que genere precisamente una conexión. Y en su edad de adolescencia, el adolescente sepa que hay consecuencias en las acciones. Precisamente de esto se trata, de que vaya desarrollando habilidades que en una edad más adelante, sobre todo en la adolescencia, aprenda y pueda tener estos recursos para poder analizar y ver, ok, yo realizo tal cosa, puede haber una consecuencia. Yéndonos otra vez al ejemplo para que a todos nos quede más claro, porque siento que ciertamente, como tú decías, también nosotros nos frustramos, y más si estás en un lugar público. Sí. Yo siempre cuando mi hijo se altera, si estamos en casa, no pasa nada, yo puedo con eso. Así es. Pero sí nos altera mucho cuando lo hacen público, porque sentimos que incomodamos, nos da vergüenza que nos juzguen de que no lo tenemos pues disciplinado. En fin, se puede desbordar también la situación. Hemos visto que muchos papás reaccionan con nalgada. Sí. Otros reaccionan con te cuento 3.
Otros hasta hemos visto ya que la mamá se tira al piso y hace lo mismo para que el niño sienta lo que está pasando. ¿Cuál es la reacción correcta? O lo que tú recomiendas hacer en caso de que estén en público haciendo un berrinchazo. Bueno, aquí hay muchos factores. Lo correcto es muy subjetivo porque hay varias cuestiones. La cuestión, por ejemplo, de los padres. Cultura, costumbres de los padres. Sin embargo, lo que es como menos recomendado que se utilice violencia. Entonces, ahí la violencia física, la violencia verbal, donde yo estoy ofendiendo, donde estoy diciendo ofensas al niño, no es lo recomendado. ¿Por qué? Porque entonces el niño va aprendiendo. ¿Y qué pasa con un niño donde se le aplica, digamos, las consecuencias de una manera violenta o estos castigos que mencionamos? Va a aprender que es normal y entonces él va a ser violento porque va a normalizar la violencia. Entonces, puedo acompañar. Ese es un punto bien importante como papás, sentirnos evaluados. Sí. Porque, ¿qué van a decir? No estoy haciendo bien mi trabajo. Y entonces acá es poder reconocerme. Sí, las críticas. Claro. ¿Qué pasa? Claro, ay, ve ese niño. Claro, y ¿Cómo la mamá no le da una nerviosa? Exactamente. O al contrario, si te portas muy rudo, qué mal. Qué mal. Y entonces vemos esta polaridad de que siempre va a haber una opinión no favorable hacia lo que tú realizas. Entonces aquí es importante que tú tengas claro, ¿quién conoce al niño? Tú. ¿Quién sabe qué está pasando realmente? Tú. Entonces, ¿quién sabe cómo entonces vas a reaccionar, vas a contener y vas a acompañar tú? Entonces, es parte importante de esta cuestión de crianza. Siempre es importante, yo les menciono a los papás, en ningún momento se juzga, porque se entiende que hay factores que pueden llevar a que a veces me desborde emocionalmente y que entonces mi niño esté haciendo el berrinche y no me pueda contener y entonces sí grite. Sí, porque además también los papás tenemos días difíciles. Claro. O te puede agarrar descansado, fresco y días, no importa. Claro. Que llore un rato. A como te puede agarrar cansado, alterado, estresado. Exactamente. Es diferente cómo vas a reaccionar. Exactamente. Por eso es lo que les digo. O sea, no hay una regla porque hay muchos factores que influyen. Lo que sí, entonces, al igual que los niños con el berrinche de que no se vale golpear a otros, ni golpearte a ti, ni lastimar a otros, ni lastimarte tú, es igual con los papás. O sea, la violencia hacia con ellos es lo que se debe de evitar. Definitivamente. Exactamente. Muy bien. Pero entonces, el diálogo, tener paciencia, esperar el momento adecuado para que esté más tranquilo y se pueda hablar. Exacto. Llegar a consensos también cuando estén en una buena relación, digamos, un momento bonito. Oye, mi amor, en el supermercado esto no me gusta que pase. Exacto. O sea, como tener diálogo, ¿no? Con los niños es importante siempre validar. Es decir, ok, entiendo que estés enojado. O por ejemplo, yo sé que querías el juguete y entiendo que te sientas enojado, frustrado, y el niño ya le ayudas a nombrarlo. Entonces ya le estás diciendo qué es lo que siente, porque imagínate el niño de 3 años que no sabe qué siente, entonces tú ya llegas y le dices, ok, entiendo que estés sintiendo eso. Incluso esta parte de empatía, decirle, yo en algún momento lo he sentido, ¿sí? Es validar. Cuando el niño está más tranquilo y puede entender, o que ya puede escuchar con mayor claridad, es entonces buscar opciones, buscar, ok, ¿qué podemos hacer? Pasa cuando los niños se quieren aislar, o sea, que tienen 4 o 5 años y se enojan y ya se quieren ir solos al cuarto. Pues hay que seguirlos para indagar qué pasa con ellos o darles su espacio. Es darle su espacio. Sí, es importante darle su espacio. Incluso, por ejemplo, yo a veces les recomiendo a los papás que tengan un rincón de calma para el niño y para ellos también. Entonces, los niños aprenden desde, ok, me siento muy frustrado, me siento muy enojado, puedo ir a mi rincón de calma donde yo puedo expresar lo que siento. Y a partir de técnicas que le pueden ir enseñando los padres, el niño va a aprender cómo regular. La respiración, por ejemplo. Sí. Yo veo que ya desde chiquito le dicen, a ver, ¿respiran? Sí. Y con juegos, porque incluso les digo, hay unos que venden en cualquier lado estos burbujitas de jabón. Entonces ahí practican la respiración diafragmática. Entonces empieza a ver fuerte, entonces sacan las burbujitas y está respirando el niño. Por ejemplo, con los cuentos, o vamos a hacerle como el lobo feroz y los 3 cochinitos, el cuentito. Vamos a respirar como lobo feroz. Entonces el niño ya está haciendo respiración diafragmática. Los reinetes. Entonces todo esto se lo hace y dice, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a respirar como quien. Entonces hay muchas técnicas que podemos utilizar con los niños, pero que sí es importante que yo esté lo más tranquilo posible también para poder acompañarlo. Ok, y ya por último también se me estaba pasando, porque también luego veo los ejemplos de que el niño está tirado o haciendo un berrinche y la mamá o papá amenazan con irse. Creo que tampoco es lo correcto, ¿verdad? Bueno, ahí te vas a quedar, yo ya me voy.
O sea, ese sentimiento de vacío, de abandono, creo que viene a empeorar todo. Mucho. Y sobre todo reconociendo que el apego y el vínculo que se tenga con los cuidadores es también parte de lo que influye en cómo se va a regular el niño, por esta constancia objetal, por este cuidado que se dio inicio. Entonces imagínate a un niño de 4 años que le dicen, y que se me ha tocado escuchar, que le dicen, te va a llevar el señor del costal, o te va a llevar, o te voy a ir a dejar al DIF, a la casa donde están los niños que... Entonces el niño en verdad, por ejemplo, hay niños que le dicen, si no comes, te voy a ir a dejar allá. Entonces el niño es una angustia porque para él es literal, me van a dejar. O sea, él no entiende la cuestión subjetiva. Parte del desarrollo del pensamiento del niño es lo que se ve, lo objetivo. Lo subjetivo no lo comprende. Entonces para él es, me van a llevar. Genera angustia. Entonces imagínate esta respuesta que se le está dando en lugar de acompañarlo. Y es donde inhibimos emociones y después en la edad adulta es cuando vienen complicaciones. Porque entonces ya no puedo reconocer qué siento, porque incluso no lo puedo expresar, porque entonces hay una dificultad para regularme porque pues desde pequeñito se me enseñó. Tienes razón. Pues fue una plática muy amena, muy nutritiva, la verdad. Yo creo que nos ayuda mucho a quienes somos mamás y papás con detalles. Digo, no hay un manual, ojalá que lo hubiera, pero este tipo de cosas sí nos expanden el pensamiento de decir, bueno, puedo hacer las cosas diferentes. También romper con lo que fueron las generaciones de antes. O sea, antes la crianza positiva o ese tipo de cuidados no se tenían. Era rápido te levantas porque te levantas o van a chancla. La mirada. Y bueno, pues ojalá que te hayan gustado esta entrevista, Erika, y que nos puedas acompañar otro día para seguir hablando de estos temas, para que estas nuevas generaciones pues crezcan más sanas, que es lo que queremos, que sean adultos fuertes emocionalmente y preparados para darle lo mejor al mundo. Así es, parte de lo que dices es lo que yo siempre, por eso trabajo con niños, por eso estoy en este ámbito, porque creo en la prevención. Exacto. En estar y acompañar a nuestras infancias, sobre todo, y entender que también no hay papás perfectos, y que los papás también entonces trabajar en nosotros mismos, en nuestras emociones y en lo que a veces traemos para poder acompañar a nuestros hijos. Claro, todos nos equivocamos, tropezamos, también hay que ser amorosos con nosotros en este papel que no es nada fácil, ser mamá o papá. Pero precisamente creo que si lo vas trabajando desde la infancia, la adolescencia puede ser más llevadera. Claro. No tan complicada como nos va. Claro que sí. Pues te hayas estado con nosotros. ¿Nos acompañas otro día? Claro que sí. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias a ustedes también por escucharnos. Sigan el contenido de SOS Mente y Corazón. Compartan, por favor, los capítulos a quienes crean que les va a ser útil. Y bueno, pues los esperamos la próxima semana con un capítulo más. Soy Isaura Retana. Hasta la próxima.